Señor, inmensa compasión, siento fue salvación, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó, la de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Cuando el mar hierro, su hogar, ante fui, eterno amor, voz de mí, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, gran poder me conquistó, la de ti mi corazón, divino amor, divino amor. No más rebelde mi Señor, y el esclavo habré de ser, déjame tu gran poder, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, poder me conquistó, la de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Así de pie, continuamos con nuestro culto de adoración y ahora tenemos el llamamiento a la adoración. Busquemos el Salmo 16 y leamos de manera alternada todo el Salmo 16. Salmo 16 de manera alternada. La palabra de Dios dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Todos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos así de pie a orar. Vamos a permitir la entrada. Oremos. Amoroso Señor, que desde el principio y hasta el fin de la eternidad has sustentado a tu iglesia y has creado a la misma, estamos en esta mañana muy contentos de que como iglesia podemos saber que estás entre nosotros. Gracias, Señor, porque somos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, habitas y por lo tanto, Señor, estás con nosotros. Gracias, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestros sentimientos, prepara nuestra voluntad para entender tu palabra. Y no solamente entenderla,
sino aplicarla día con día con el fin de ser obedientes. También, Señor, te vamos a pedir que tú purifiques nuestros cantos y que seamos atentos a cada uno de tus principios. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y vamos al himno 160. Himno 160. De tal manera me amó. El himno 160. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. El inocente Cordero de Dios, de manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó, en mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. La advertencia la encontramos en Números 19, del 1 al 22. Números 19, del 1 al 22. De hecho, es todo el capítulo 19. Voy a hacer la lectura de la advertencia. Números 19, del 1 al 22. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y la hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo,
el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociado sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Palabra del Señor. El himno 161, hubo por quien mis culpas, himno 161. A ver, vamos a solicitar que nos apoye Susi, por favor. Con ellas mis culpas borró, mis pecados llevó
ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Isaías 53, del 1 al 12, nos habla de la promesa. Isaías 53. Del 1 al 12. De hecho, estamos hablando de todo el capítulo 53, del 1 al 12. Esta lectura la vamos a hacer de manera conjunta. 53, del 1 al 12. La palabra de Dios dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Himno 153 en el Monte Calvario. 153 en el Monte Calvario. Emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz. Murió mi Jesús por salvar a mi pecador. Oh, yo siempre amaré la cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfa a la muerte venció, y mi ser puro santifica. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día veré con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Los momentos congregacionales a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Josué González Monroy. El divino amor del Dios eterno que es amor. De tal manera nos amó que pagó por nuestras culpas en la cruz. Y eso nos hace iglesia.
Y eso nos da el privilegio de estar en comunión los unos con los otros. Eso nos da el privilegio de que como iglesia sintamos la presencia y la comunión de ese Dios que nos ha sostenido en Berit por 33 años. Como bien saben, estamos celebrando este mes, y este es el último domingo, nuestros 33 años de fundación. Entonces vamos a saludarnos con el gusto que nos da el saber que ese divino amor, que nos amó de tal manera que pagó nuestras culpas, nos permite estar en comunión los unos con los otros. Salúdense. Bien, continuamos con nuestro culto.
Bien. Cometí un error que quiero corregir, y el error fue no saludar a las personas que nos visitan. Y no sé si haya alguien que nos esté visitando. Adrián y Martita nos visitan, pero nos visitan, son parte de nuestra iglesia y nos da mucho gusto verlos, aunque sea de vez en cuando, pero ya sé que eso de venir de Puebla no es tan sencillo como a veces creemos, ¿verdad? No sé si haya alguna otra persona que nos esté visitando. Creo que no. Bueno, todos son bienvenidos de cualquier manera. Quizás el anuncio importante es que este domingo cerramos nuestras celebraciones por el 33º aniversario, con un culto especial de aniversario. Nuestro pastor, el presbítero Jeremy Hayes, que está todavía en recuperación, pero que está preparado, dispuesto y listo para predicar esta noche en este culto. Él nos acompañará y le damos gracias a Dios por esta bendición de su recuperación y su posibilidad de que esté con nosotros predicando esta noche. Creo que hay avisos especiales. Paco tiene algunos. Tengo dos avisos, uno referente al retiro de matrimonios. Entonces les recordamos que la Sociedad de Matrimonios de nuestra iglesia se encuentra organizando el retiro anual. Este se llevará a cabo, Dios mediante, el 16, 17 y 18 de noviembre en el Hotel Hacienda Santiago Texmelucan en Puebla, muy cerca de Puebla, no crean que es alejado de Puebla. El costo es de 3,000 pesos por pareja, incluye hospedaje, alimentación y materiales. Por favor, si ya aquellas personas, aquellas parejas que estén interesadas en asistir a este retiro, y es importante que se vaya aportando cierta cantidad, porque ya nos están pidiendo recursos para poder llevar a cabo el apartado en este lugar. Entonces, por favor, pónganse en contacto, ya sea con Adrián y Marta León, con Pepe y Anita Medel, con su servidor, Ibasti y Ernesto y Margarita Mendoza. Se va a colocar la mesa para las inscripciones. Y el otro anuncio es con referencia a la clase de catecúmenos. Hace 8 días iniciamos, pero fue un inicio en cuanto a dar una visión general del contenido del curso. De hecho, ya de manera formal iniciamos el día de hoy. ¿Para quién? Pues para las personas que se quieran hacer miembros de nuestra iglesia o para aquellas que quieran repasar el estudio de catecúmenos. Sí, hay otra persona que… Pásales. Bueno, la Sociedad Intermedia invita a todos los miembros de la iglesia a que puedan participar a nuestra obra navideña. Pueden participar pueden ser guionistas, actores, escenógrafos, pueden ayudar con el vestuario. Más informes con María Fernanda Carrera, Perla Velázquez y los que pues estén muy interesados. Pueden anotarse con Misael Gil, que está justamente allá. Muchas gracias. Recuerden que la Sociedad Intermedia tiene a cargo la fiesta, pero quiere hacer participar a todos. Entonces, el que haya escrito una obra por ahí, pásela. El que quiera ser actor, hable con ellos. El que quiera ponerse a hacer los telones, pues para pronto. Y también hay muchas otras cosas, pero creo que es muy importante dar nuestro apoyo a nuestra Sociedad Intermedia para esta celebración. Recuerden que el próximo domingo celebraremos también la Santa Cena en el culto de la mañana y estaremos participando
como iglesia en este proceso. Nuestro consistorio se reúne el próximo sábado, 2 de noviembre. Nos reunimos sábado 2 de noviembre. No es día festivo para nosotros, ¿eh? Nos vemos aquí a las 5 de la tarde todos los oficiales. Y por otra parte, la reunión de oración también este jueves último del mes tendrá lugar en esta iglesia y todos están invitados. No sé si haya un anuncio adicional. Si no lo hay, vamos a orar. Eterno Dios, eterno amor, gracia y bondad, misericordia, nos dan el privilegio de ser la iglesia, ser parte de la iglesia, ser ese cuerpo de Cristo que le ha sido dado y que no le puede ser arrebatado. Gracias porque todo esto viene de tu mano, de esa mano amorosa, de esa mano que tiene cuidado por los suyos y que a través de la historia los sostiene y hasta el fin de los siglos los seguirá sosteniendo. Gracias te damos, Señor, porque este es el privilegio que tenemos, ser iglesia, ser parte de tu familia, haber sido adoptados como hijos tuyos, estar participando de la gloria del Redentor, ser igual a rescatados por la sangre preciosa del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por la bendición. Gracias por el privilegio. Gracias porque nos concedes de esta manera estar en comunión contigo, hablar contigo, saber que eres nuestro Rey, nuestro Señor, que la iglesia está en tus manos y permanece y seguirá adelante precisamente por tu cuidado, por tu provisión, porque la perseverancia de los santos es una obra tuya. Bendito seas, sea toda la gloria para ti. Bien sabemos, Señor, que como iglesia tenemos serias responsabilidades en el mundo donde nos has puesto. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a vivirlas, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que la iglesia sea en medio del mundo en el que tú reinas. Que los ciudadanos del reino puedan realmente participar en el mundo, influyendo como la luz y como la sal. Permítenos ese privilegio que nos has concedido como iglesia por muchos años, años que tú has preservado, que tú has conducido y que tú tienes en tu propósito para tu gloria. Bendito seas por todo ello. Permite, Dios, que nuestra iglesia como tal, en todas sus organizaciones, en todos sus miembros, en todos los oficiales, todos como uno solo, busquemos tu rostro, busquemos servirte, busquemos agradarte, busquemos ser lo que tú quieres que sea tu pueblo. Danos la posibilidad, danos la convicción, danos el entusiasmo, danos la seguridad de que tú eres el que dirige, pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de realizar este trabajo para ti, para tu gloria y porque somos tu pueblo. Bendice Dios a los que tienen necesidades. Bendice Dios en especial a los que están en recuperación de enfermedades. Tú los conoces mejor que nosotros. Tú sabes que cada uno de ellos tiene la necesidad del apoyo del Espíritu en su vida. Y sabemos que lo das. Y solo lo venimos a expresar como una parte del deseo de nuestro corazón, sabiendo que es tu voluntad la que prevalece. Sigue bendiciendo a nuestro pastor en su recuperación. Permite que, si ese es tu propósito y voluntad, pronto pueda reincorporarse a toda la actividad que le encanta realizar, porque tú lo llamaste a ella. Bendice, Señor, también a otros miembros de nuestra iglesia que tienen necesidad y están en recuperación. Nuestra hermana Guadalupe Jiménez, nuestra hermana Sonia. Permite, Señor, que ellas también puedan sentir en tu presencia, en su vida, en este proceso de recuperación. Gracias, Señor, porque contamos con todos los elementos que tú nos das para servirte y danos el privilegio de usarlos solo en tu servicio y para tu gloria. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros adultos
Bendice a nuestros oficiales. Permite, Señor, que todos ellos, en esa convicción de que son tu pueblo, busquen servirte, agradarte y estar siempre listos a presentarse en el mundo como lo que son el pueblo tuyo. Te damos las gracias porque tú eres bueno. Te damos las gracias porque todo está bajo tu control. Nada escapa a tu voluntad. Nada es diferente a lo que tú tienes como propósito. Por eso también te pedimos por nuestro país, por sus necesidades, por sus inquietudes, por las dificultades que atraviesa, no solo en nuestro, sino en el mundo entero. Pero ahí estás, tú eres el Rey. Tú has prometido, y esa es la verdad, que tú controlas las cosas para la gloria y que nada escapa, ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por tu voluntad. Bendito seas. Te damos las gracias sabiendo que en tu palabra y por la revelación que nos das, te conocemos, te podemos seguir, te podemos entender y podemos buscar servirte mejor. Permite, Dios, que nuestro interés, nuestro propósito y nuestra búsqueda sea agradarte en todo, tanto como iglesia como parte de ella, donde quiera que tú nos has puesto para ti. Bendito seas, la gloria es toda tuya, la bendición es para nosotros seguramente y el testimonio al mundo en que nos has puesto. Oramos y te damos las gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Vamos a alabar y adorar al Señor a través de nuestras ofrendas y diezmos. Pido a los diáconos nos apoyen. Hermanos, antes de orar quisiera recordarles que hoy en la noche es nuestro, como todos sabemos, nuestro culto especial de aniversario. Nos dieron estos sobres en nuestros boletines para depositar ahí nuestra ofrenda. Entonces oremos al Señor para que disponga en nuestros corazones ofrendar para este culto especial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cuanto tú muestras tu amor, por cuanto tú muestras tu fidelidad, por cuanto tú nos has amado desde el principio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades en el diario vivir, tú nos sostienes, Señor. Te damos gracias también, Padre, porque tú provees para todas y cada una de nuestras necesidades. Pero sobre todo te damos gracias porque tú nos has llamado para ser tu pueblo, Señor, y a través de la obra de tu Hijo Jesucristo tú nos has salvado, Padre. Ahora te rogamos que tú bendigas estos diezmos, estas ofrendas, Señor, y que nos des de tu Espíritu para administrarlo conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tenemos la participación de la iglesia infantil.
Hola, buenos días. Los chicos se prepararon para el aniversario de la iglesia. Vamos a empezar con unos cantos que se aprendieron. Luego se aprendieron 25 preguntas del catecismo de niños y lo van a decir de 5 en 5 cada grupo. Y cada uno se aprendió un versículo de la Biblia y el credo de los apóstoles. ¿Listos, chicos? Empezamos con las primeras, los más chiquitos. ¿Quién te hizo? Dios. ¿Qué más hizo Dios? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Para qué te creó Dios a ti y a todo? ¡Au!
¿Para qué te creó Dios a ti y a todo lo demás? A todas cosas. A otras cosas. A un poco ayuda. ¿Para qué te creó Dios a ti y a todo lo demás? A un poco ayuda. Para su propia gloria. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? A un poco ayuda. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Amándolo, haciendo todas las cosas y lo que Él dice. Salud. ¿Por qué debes glorificar a Dios? Porque Él me hizo y me cuida. Muy bien. Buenos días, hermanos. A mí estoy a cargo de Huellitas y también parte del catecismo nos aprendimos y bueno, este es el resultado. Bueno, Ainaira, Ashley y Benjamín. Aprendimos algo del catecismo y les voy a hacer algunas preguntas para que sus papás y toda la iglesia escuchen lo que aprendieron, ¿ok? ¿Hay más de un Dios verdadero? Muy bien, pero más. ¿En cuántas personas existe este único Dios? En 3 personas. ¿Me puedes decir cuáles? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me pueden repartir los 3 al mismo tiempo? 1, 2, 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y me pueden decir qué es Dios? Dios es un espíritu y no tiene cuerpo como los hombres. ¿Y en dónde se encuentra Dios? En todas partes. Muy bien. Pues muchas felicidades. ¿Puedes ver a Dios? ¿Sabe Dios todas las cosas? ¿Sabe Dios todas las cosas? ¿Puede Dios hacer todas las cosas? ¿Puede Dios pecar o mentir? ¿En dónde aprendemos a amar y obedecer a Dios? Sendero se aprendió. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita, también llamada la Escritura. ¿Y quién escribió la Biblia? Unos hombres inspirados, escogidos por Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un total de 66 libros. ¿Cuándo fueron escritos los 2 testamentos? El Antiguo antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo después de su vida en la tierra. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? 39 libros, eso incluye 3 libros llamados la ley, los profetas y los escritos. La clase de guías se aprendió de la 21 a la 25, que son ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? ¿De dónde fueron formados nuestros primeros padres? ¿Qué dio Dios a Adán y a Eva además de sus cuerpos? ¿Tienes tu alma así como un cuerpo? ¿Cómo sabes que tienes alma?
Ahora, Estrellita se aprendió el Salmo 117. Abajo va, naciones todas, pueblos todos alaban, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo 117. Huellita se aprendió el Salmo 100. Bueno. A ver, Ashley, espérate, Ashley, espérame, hasta para acá, Ashley. A ver, corazón, para allá. El Salmo 100. Una, Ashley, fuerte. 1, 2, 3. Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y Él nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Salmo 100. Pasos va a repetir el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Salmo 23. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová
pues esa fue la presentación que los chicos prepararon durante todo este mes para el aniversario de nuestra iglesia, y damos muchas gracias a Dios por ellos y porque Dios puso a sus padres también a ayudarlos a aprendérselo, y la disposición de los maestros también. Gloria a Dios. Ya, chicos, ya pueden salir. Nuestra gratitud a Dios por nuestros niños y por sus maestros. Indudablemente que esta forma de hacerlos crecer en el conocimiento de la palabra es indudablemente la mejor opción que tenemos para edificarles. Voy a pedirles que busquen en el libro de los Hebreos el capítulo 9, en el que voy a dar lectura a algunos versículos, empezando en el versículo 11. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, empezando el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo especial, un pueblo llamado por Dios, elegido por Dios para el propósito de Dios. Pero este pueblo especial siempre ha sido sujeto a normas especiales, porque finalmente el pueblo de Dios siempre tiene que ser diferente al mundo en que está actuando, viviendo o haciendo la tarea que Dios le ha dado. El pueblo que se había salido de Egipto al principio de la organización no conocía a Dios, pero Dios le había rescatado y le había puesto en medio del mundo para llevarlo a la tierra prometida. Y ellos tenían que aprender a través de actos ceremoniales cómo tenían que ser diferentes al resto del mundo. Si ustedes se ponen a analizar el libro de Levítico, el libro Números, van a encontrar cuánto detalle Dios dio a su pueblo para que su pueblo actuara en forma totalmente diferente al mundo en que estaba. Las leyes ceremoniales, las leyes de purificación, las leyes que establecían quién era inmundo, no habían sido establecidas ni para los amorreos, ni para los amalecitas, ni para ningún otro que no fuera el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se tenía que distinguir de los demás y tenía que aprender a hacerlo.
de alguna manera, el sentido mismo de no cumplir los procesos que Dios había establecido para ellos, los separaba de Dios, los alejaba de Dios, no se les permitía estar en comunión con Dios. Si algo era inmundo, en el concepto establecido por Dios, el que era inmundo no tenía el privilegio de acercarse al lugar de adoración. Tenía que entender que no podía acercarse a Dios, porque era inmundo. La verdad es que todas esas leyes, reglas y detalles que establece Dios para su pueblo eran de tal manera, tan intensas, tan detalladas, que prácticamente no había posibilidad de que no fueran inmundos, de que no cayeran en inmundicia. En su casa, en su tienda de campaña, en su caminar, en su obrar, en su andar, todo les afectaba de una manera que los hacía inmundos para Dios. No cumplirlas, como decía, no permitía a esas personas que no lo cumplían acercarse a Dios. De alguna manera, también era necesario que hubiera conciencia de que Dios es santo y que el pueblo de Dios tiene que ser santo como Él. Ahora, en el Antiguo Testamento, y básicamente para este pueblo que estaba aprendiendo, no solamente se le indicaban los detalles de lo que le declaraba inmundo, sino siempre Dios había proporcionado también para que aprendieran que había maneras establecidas por Dios para que ese pueblo pudiera ser restablecido de su inmundicia. Si se fijaron en la lectura que hicimos hace un momento de Números 14, pudieron haber notado que había inmundicia que se terminaba en el curso del día. Al llegar la noche eran limpios. Pero había otra que era necesario pasar 7 días para que fueran limpios de su inmundicia. Y normalmente el sentido de los que tenían que esperar 7 días para ser limpios de su inmundicia eran pecados relacionados con la muerte o inmundicia relacionada con la muerte. Porque al final del asunto, el punto que tenían que entender es que la muerte es la paga del pecado. La famosa vaca alazana o la becerra, como se menciona en algunos otros pasajes, era una forma que los que se contagiaban con la inmundicia de la muerte pudieran ser limpiados. Si lo notaron, lo que tenía que hacer el sacerdote era que le traían una vaca perfecta. Esa vaca perfecta era sacrificada, la sangre no entraba al tabernáculo, sino fuera del tabernáculo, la sangre era rociada hacia el tabernáculo y todo lo que estaba vinculado con el sacrificio y con la misma vaca era quemado totalmente, hasta convertirlo en cenizas. Y esas cenizas eran apartadas y llevadas fuera de la presencia de Dios, lejanas del tabernáculo. Y para limpiarse de la inmundicia, había que ir a esas cenizas y rociarse de esas cenizas. Si alguien no podía ir, alguien limpio tenía que ir a ese lugar, tomar parte de las cenizas, rociarlas con agua y después venir a la tienda del inmundo para limpiarlo. Pero lo que estaban aprendiendo es que así como delante de Dios tenían que ser limpios y la inmundicia que les rodeaba no les permitía estar limpios totalmente, Dios proveía caminos para que ellos lo pudieran hacer. Es indudable que estas inmundicias de que habla el apóstol cuando dice, si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Eran caminos que Dios establecía, ceremoniales, para que el pueblo fuera limpiado de su inmundicia y pudiera tener relación con Dios como el pueblo que era. Era importante que esto sucediera. De alguna manera, ese sentido que tenía el pueblo de saber que se contaminaban de muchas maneras y que esto les impedía adorar a Dios, porque les separaba de Dios, la manera que Dios había establecido daba un sacrificio
un derramamiento de sangre que permitía a ese pueblo limpiarse y restablecer su relación y su comunión con Dios. Pero era un sentido ceremonial. El autor de los Hebreos nos dice que eso limpiaba, purificaba la carne, la parte ceremonial, la parte externa. Ahora, a través de la historia, el pueblo de Dios tiene que ser diferente al mundo. La iglesia de Dios de la historia, desde el principio del tiempo, no puede ser igual al mundo, ni puede estar vinculada con el mundo. Tiene que ser diferente. Nosotros hemos escuchado más de una vez que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y efectivamente, vivimos bajo la gracia. Pero esto de vivir bajo la gracia no nos exime de ser diferentes en la ley moral establecida por Dios para actuar de acuerdo con el propósito que Dios tiene para su pueblo. Un pueblo diferente. Un pueblo que sea luz, un pueblo que sea sal, un pueblo que dé testimonio de que pertenece a Dios y que es de Dios. De alguna manera, el sentido de la vaquilla era que el pueblo entendiera que en inmundicia no se puede estar cerca de Dios, pero que Dios había provisto, proveía y daba elementos para que esa inmundicia pudiera ser limpiada. Todas estas leyes ceremoniales apuntaban a un solo propósito, el propósito de la redención eterna, el propósito del verdadero Cordero que purificaría totalmente y limpiara a su pueblo. Una cosa que tenemos que siempre ver es que el libro de los Hebreos, como está escrito, no para los pecadores, sino para los santos, para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también tenía que saber que era necesario entender algo que es importante y que muy pocas veces notamos. El apóstol o el autor de los Hebreos, cuando habla de estas cosas, dice, si la sangre de machos cabríos, las cenizas de la vaca limpiaban la carne, ¿cuánto más el sacrificio, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios? Se nota que hay otro tipo de limpieza. No es la limpieza de la carne, es la limpieza de la conciencia. De alguna forma, algo que tenemos que entender es que la pregunta que hace ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Tiene que ver con algo que es muy importante. En primer lugar, algo que es notable y que debemos notar y que debemos entender y que debemos aceptar es que la impureza de nosotros es mucho mayor que la impureza ceremonial de aquellos que tocaban un muerto o que pasaban por un cementerio o que tocaban un hueso. La impureza de la conciencia es algo que está entendible como una conciencia de culpa mucho mayor por habernos descarriado. Yo creo firmemente que cualquiera que ha sido parte del pueblo, o llamado a ser parte del pueblo, que ha sido elegido por Dios para ser su iglesia, entiende bien cuando se descarría. Sabe muy bien cuando su conciencia le acusa de haber actuado en contra de la voluntad del Dios al que pertenece. El que no siente esta culpa, esta conciencia, es porque no tiene realmente parte con ese Dios. La realidad es que el pueblo de Dios, el verdadero creyente, el miembro de la iglesia invisible, es un miembro de la iglesia que sabe cuando su conciencia le acusa de que se ha enemistado porque ha hecho lo contrario a la voluntad establecida por Dios en su palabra. Hace un rato los niños, cuando nos hablaban del catecismo infantil, les preguntaron ¿cuándo hacemos mal? Cuando actuamos contra la voluntad de Dios y no hacemos lo que Él nos ha indicado en su palabra. Y es una verdad que muchas veces perdemos de vista, porque sí somos salvos y justificados, eso no cabe duda, y eso no se pierde. Pero nuestra responsabilidad como iglesia
es también mantenernos en el sentido de entender que delante de Dios tenemos que limpiar nuestras conciencias. Es claro que cuando la pregunta es ¿cuánto más la sangre de Cristo os limpiará vuestras conciencias? Es que la culpa de la impureza vinculada con la que hacía limpieza la vaquilla y los machos cabríos es inmensamente diferente. La vaquilla era una ofrenda carnal, ceremonial, no espiritual. Pero el que murió por limpiar nuestras conciencias, el que se entregó por limpiarnos del pecado y justificarnos y hacernos su familia, murió como nuestro sustituto, se ofreció a sí mismo. No sé si siempre estamos pensando la grandeza de ese sacrificio, de esa entrega. Cuando Cristo se ofrece, la vaquilla cuando era tomada ni siquiera sabía qué era, porque la vaquilla era la vaquilla, era un animal simplemente. No había conciencia de nada para él, para la vaquilla, para el macho cabrío, para el cordero. Pero lo cierto es que Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció su persona, su gloria, su santidad, su vida, su propio yo en nuestro lugar. Así como la impureza es mayor, el sacrificio es mucho mayor. Algo que el autor señala es mediante el Espíritu Eterno. Decía yo, la vaquilla no era una ofrenda espiritual, sino carnal. Pero en el caso de Jesucristo, Él bajo el impulso del Espíritu Santo se entrega a sí mismo. El Dios y hombre a la vez, su eterna deidad, otorga valor a su sacrificio. Cristo sin mancha, Cristo perfecto, dice la Escritura, hecho por nosotros pecado. El perfecto Dios, el perfecto hombre, se entrega a sí mismo impulsado por el Espíritu y es hecho por nosotros pecado. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, fue hecho por nosotros maldición. Yo creo que cuando notamos estas verdades, entendemos bien la grandeza de ese sacrificio que nos hace la iglesia que somos, el pueblo de Dios, un pueblo que recibe esta bendición por la entrega total y absoluta de aquel que se dio a sí mismo, siendo Dios y hombre perfecto para el propósito que él tenía. Gracias. Rescatarnos. Cuando leímos Isaías 53, podemos notar cómo todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si siempre estamos conscientes de la grandeza del que se dio por nosotros, de ese divino amor, que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Era el Dios eterno. La única forma de propiciación por nuestro pecado. La vaquilla no era nada de esto. Limpiaba de inmundicia. Los machos cabríos limpiaban del pecado. Pero la eterna deidad se entregó por nosotros para hacernos su pueblo. La inmundicia era mucho mayor, o es mucho mayor. El sacrificio es mucho mayor. Pero lo grandioso de todo esto es que, como consecuencia de ello, la limpieza ejercida por ese sacrificio santo es también mucho mayor. Las cenizas y el agua solo limpiaban la carne. No podían limpiar la conciencia del pecado. La aplicación de la expiación de Cristo puede hacerlo, puede hacer limpieza. Y creo que la verdad que el pueblo de Dios
puede saber esto, no solo por lo que ya sabe de la revelación, sino lo mismo que ha experimentado. La seguridad que tenemos de que a pesar de que vivimos en un mundo que nos rodea de pecado, nuestra responsabilidad, nuestro sentido de ser diferentes está basado en el hecho de que Él nos da esa capacidad para hacerlo. Él nos limpia de eso. Decía el apóstol Juan en su primera carta: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que ser capaz de entender que sigue pecando porque está en la naturaleza humana. Que el pecado lo puede apartar o lo aparta o lo aleja de Dios. Pero que el sacrificio realizado, el sacrificio del Dios mismo entregado por nosotros y por el impulso del Espíritu Santo, nos da la capacidad de ser limpiados en la conciencia por esa obra realizada por Él. El asunto, la aplicación de las cenizas no daba ninguna posibilidad. Es más, ni siquiera era comprensible. Yo me imagino que todos hacían esto porque tenían que hacerlo. Se rociaban de ceniza o rociaban su casa con agua y ceniza porque sabían que si no lo hacían, no podían ir al tabernáculo, no podían reunirse con el resto del pueblo de Israel y no podían llegar a la adoración. Ahora bien, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que sabe que Jesucristo murió en su lugar, que nos sustituyó por haber cumplido totalmente con la voluntad de Dios y haber realizado no solo la perfección en la obediencia a la voluntad divina, sino también pagando la culpa del pecado, que murió en nuestro lugar, nos da la capacidad de ser limpios para estar en contacto con Él, para estar relacionados con Él. La vaquilla era para todo el campamento. Cristo es el ofrecimiento del sacrificio para todo pecador, realmente en todo el mundo. La verdad es que es tan difícil entender la grandeza de ese sacrificio que a veces pasa desapercibido para nosotros. Yo creo que muchas veces con temor y temblor deberíamos recordar que somos la iglesia de Jesucristo y parte del pueblo de Dios por el gran sacrificio realizado por el verdadero Dios, que se hizo hombre para cumplir la voluntad de Dios y que fue a la cruz para pagar la culpa del pecado. Eso es lo que nos da la capacidad de ser su iglesia. Esa es la capacidad que tenemos, viene de esa obra realizada. Y cuando el autor de los Hebreos está hablando, es necesario que, si esto es verdad, de alguna manera la conciencia sea limpiada. Ahora, la única manera que tenemos, no tenemos que rociarnos de nada, ni tenemos que ir a buscar nada. Tenemos simplemente que llegar a los pies de aquel que se entregó por nosotros para arrepentirnos, para confesarlo, para obrar, para entender que hemos hecho mal, para restituirse por ese sacrificio nuestra limpieza para acercarnos a Dios. ¿Cuál será el objetivo de esta expresión de Pablo, del apóstol, cuando dice limpiará vuestras conciencias? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La iglesia rescatada por el gran sacrificio del Cordero inmolado en la cruz, que derramó su sangre por ella, tiene como propósito servir a Dios. Desechar las obras muertas. ¿Cuáles serán las obras muertas? Todas aquellas que están vinculadas con lo que no es su voluntad, con lo que no es Él. La realidad del proceso
que Dios ha establecido para su pueblo a través del sacrificio realizado por la sangre de Jesucristo, nos debe hacer entender que esa grandeza de la limpieza nos permite estar relacionados con Él en la seguridad de estar vinculados en comunión con Él. Para abocarnos como iglesia, o como lo que somos, a obras vivas, oraciones vivas, lágrimas vivas, amor vivo, fe vivo, obediencia viva. Siempre sabemos y entendemos cuál es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Todos lo sabemos. Pero para glorificar a Dios tenemos que tener la certeza de nuestra limpieza. Y la única certeza que podemos tener está basada en el sacrificio realizado por Jesucristo, por la sangre que Él derramó en nuestro favor, por el pago que Él hizo, por la perfecta obediencia que cumplió. Bajo esa premisa, certeza y seguridad, nosotros tenemos que vivir no para las obras muertas, sino para servir al Dios vivo. Y el Dios vivo es el Dios de la eternidad, el Dios de la perfección, el Dios que necesita, que busca, que impulsa a su pueblo a ser diferente al mundo en el que está puesta. No puede ser de ninguna manera como no lo era para el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios fuera igual al resto del mundo, que actuara igual al resto del mundo. Cuantas veces el pueblo de Israel se apartó de la voluntad de Dios, Dios se apartó de ellos, porque ellos se apartaron de Dios. Claro, la fidelidad de ese Dios los mantuvo, los volvía a traer, los volvía a rescatar, los volvía a restaurar, les volvía a dar vida y vida importante. El pueblo de Dios de hoy no puede ser diferente. Es un pueblo que tiene que entender que limpia sus conciencias, las tiene hechas para servir al Dios, desechando las obras muertas, desechando todas aquellas cosas que no están vinculadas con la voluntad eterna de Dios. Para entender esto tenemos que ver y estudiar su palabra. Tenemos que conocer su voluntad de la manera más detallada posible y entenderla. Por eso nuestra iglesia, a través de toda su existencia, esos 33 años, te ha tenido como base de instrucción, de meditación, de reflexión y de testimonio la palabra. Quizás haya muchas críticas de muchas formas a la iglesia, a nuestra iglesia. Pero lo cierto es que la verdad está afincada en buscar en su palabra su voluntad, porque es ahí donde podemos encontrar la limpieza en nuestras conciencias para servir al Dios vivo, en obras vivas y no en obras muertas, en obras que le glorifiquen, en obras que den la honra y la gloria al que nos llamó a ser su pueblo, al que nos llamó no solo para tener vida, sino para tener vida en abundancia. Ríos de agua viva, dice la Escritura, correrán de su interior. Vida que transmita vida, vida que dé esperanza y certeza al mundo que la necesita, porque eso es, y para eso está su iglesia. Vivir la belleza y la gloria, la excelencia de la vida que nos fue dada como iglesia. Vivir el perdón recibido que nos ha sido otorgado. Sentir y vivir el amor recibido vivo, porque servimos al Dios vivo. Creo que cuando recordamos la fidelidad de Dios a su iglesia, tenemos que recordarla fincándola en la verdad. La sangre de Cristo es la que ha limpiado a la iglesia para que pueda servir al Dios vivo. La sangre de Cristo es la que hace el efecto en la iglesia para que la iglesia pueda servir realmente al Dios al que lo llamó. La palabra de Dios claramente dice, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dependemos de Él,
Pero lo grandioso es que al depender de Él es que conscientes de la necesidad de limpiar nuestras conciencias, tenemos siempre la esperanza cierta de que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando hace 33 años empezamos nuestra vida como iglesia, no sabíamos ni a dónde nos íbamos a reunir. Salimos buscando alternativas. Y la verdad es que ese Dios fiel que se entregó por nosotros vino proveyendo a través de los años y del tiempo todos los elementos de los que ahora se puede gozar. Pero creo que lo importante es entender y gozarnos en que todo eso que ha pasado, este edificio y todo lo que conlleva, lo que Berit significa en la iglesia en México, no está vinculado con nadie en especial, sino con la sangre de Jesucristo que limpia nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Él es el dador de todas las cosas que Él nos ha dado, de la enseñanza que hemos podido tener, de la fidelidad a la palabra que nos ha permitido gozar y de la búsqueda que hacemos de entender que servimos a un Dios vivo, porque Él nos ha limpiado para servirle de esa manera. El mundo de Israel quizás tenía que correr fuera del campamento a buscar las cenizas para limpiarse y poder reunirse en el tabernáculo de comunión. El pueblo de Dios tiene siempre presente la presencia de aquel que no tuvo por ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino se despoja a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y todo para que su pueblo fuera limpiado en su conciencia para poder servir al Dios vivo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Permite que cada ocasión que podamos leer estos versículos podamos comprender la grandeza de tu sacrificio para la gran bendición, a la grandeza que la iglesia representa en el mundo. Toda la gloria es tuya, todo te pertenece a ti y por eso te damos a ti la honra y la gloria. Permítenos ser fieles a la verdad, buscando siempre en la certeza de lo que tú haces, lo que somos para tu propia gloria. Te lo agradecemos todo, entendiendo que viene de ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Puestos de pie, vamos a leer en Hebreos 13, los versículos 20 y 21, para después entonar la doxología. Hebreos 13, 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.